Bueno, el tema que vamos a estar abordando a partir de este momento, Cristian, y a todos ustedes les contamos que está con nosotros Ignacio Esquivel. Él es, bueno, es un joven, tiene 30 años nada más. Sí, por unos días 30. 30 Ahora años, cumple ya estás por 31. cumplir 31, abogado. Sin embargo, o te venís dedicando de hace un buen tiempo a todo lo que tiene que ver con la investigación de fenómenos paranormales. ¿Es así? Es cierto. Bueno, primero que nada, muchas gracias por este espacio y saludar bueno, a toda la gran teleaudiencia que tienen. Sí, es cierto. Me gusta decir que soy doctor en Ciencias Sociales y Derecho porque me atrapan mucho más las ciencias sociales desde el principio. Y desde muy joven, más de lo que soy, me he dedicado desde hace muchos años a la investigación de este tipo de fenómenos, motivado por eventos que me sucedían desde muy temprana edad que no podía explicar, y bueno, eventos que creo que nos suceden a todos, a algunos le damos mayor atención, otros no. Y bueno. Bueno, por favor, contanos qué tipo de ¿Cómo eventos se te presentaban sucedieron. esos eventos? No, antes que nada hemos estado, digo hemos porque somos un equipo, promocionando y hablando de estos temas en medios como la radio, y yo he contado este tipo de eventos y me han dicho que, sos medium, hablás con los muertos. No, nada de eso. Son eventos extrasensoriales, por ejemplo, de sentir algún tipo de voz y esa voz relacionarla con una imagen que se me aparecía en la mente, no que yo veía una aparición fantasmal ni nada, y que eso tenía que ver con algo que realmente había acontecido en el pasado, ¿verdad? Gente que había fallecido o eventos que se habían dado en el pasado y que yo de repente los recordaba sin haber sabido nunca en mi vida de ellos. O bueno, mis padres me contaban también de verme hablando desde muy chico, yo no lo recuerdo, con 3 años, 4 años, hablando con gente que no existía, y bueno, vieron que es normal el tema de los amigos imaginarios en los niños, pero luego yo iba y les contaba. Acabo de hablar con me pasó en mi casa, de hablar con una señora, y esa señora, yo les dije el nombre, les dije la edad, y que me había contado cómo había fallecido. Y bueno, y eso había pasado, de verdad. Entonces, de amigo imaginario a un evento que realmente pasó, que yo nunca tuve conocimiento de él, eso empezaba a llamar un poco la atención, ¿no? Y en algún momento, no sé, tus padres ¿cómo reaccionaron tus padres frente a eso? Porque... Y bueno, estamos hablando de una época donde el paradigma de conocimiento es bastante materialista y tenemos un positivismo científico bastante arraigado. Entonces, y más que nada, hace unos cuantos años, no era fácil decir, me pasó tal cosa, porque ya te trataban de loco o te trataban de que estabas teniendo algún problema psiquiátrico, que es posible que pueda pasar, pero no era mi caso. Yo recurría al psicoanálisis, recurría a ese tipo de terapias y nunca me encontraron nada raro. Y bueno, mis padres, como nada, no lo podían explicar, no le encontraban explicación. Sí, tampoco los tiempos han cambiado mucho, No. te digo, porque yo creo que todavía hay gente que atraviesa un montón de experiencias y que quizás no se anima tampoco a hacerlo de forma tan pública o elige muy bien a las personas con las que comparta, digamos, ese tipo de experiencias. Me encanta que digas eso, Sole, porque uno de los motivos de este movimiento que estamos haciendo, que yo lo llamo cientificista dentro de lo paranormal, es dejarle claro a la gente que nosotros estudiamos desde el punto de vista científico, utilizando métodos, elementos del método científico como la comprobación, la experimentación y extendiendo los sentidos al máximo para tratar de explicar estos fenómenos. Lo que vos decís es cierto, pero es cierto en parte y otra parte no, porque hay un movimiento a nivel mundial desde el año, aproximadamente desde los años 50, ¿sí? Que avanza, la ciencia avanza hacia el estudio de estos fenómenos. Hay un proyecto que se llama el Proyecto AWARE, que se inauguró en Nueva York en el año 2008, yo voy a hablar de eso hoy en la conferencia, en donde científicos de todas partes del mundo, multidisciplinarios, investigan, por ejemplo, los SM, que son los encuentros cercanos con la muerte, desde el punto de vista de la actividad cerebral, porque se repiten a lo largo de la historia los relatos de personas de diferentes culturas, dogmas, creencias, respecto al encuentro cercano con la muerte, de un desprendimiento del cuerpo, de que se ven desde arriba, de que pueden estar conscientes de lo que está sucediendo a su alrededor. Y eso se ha repetido tanto que la ciencia dijo, bueno, vamos a darle cabida a esto y vamos a ver por qué pasa esto. La primera reacción fue decir que era por actividad cerebral, que si bien el electroencefalograma no lo puede detectar, por ejemplo, el tallo del cerebro, debe tener algún tipo de actividad aún para poder hacer eso. Pero eso fue totalmente descartado desde el punto de vista de que
si bien no se puede medir la actividad cerebral en el tallo del cerebro, sí está comprobado que como maneja nuestros sentidos primarios, y uno deja de respirar, ya no funciona el sentido del gusto, se entiende de que tampoco hay actividad en el tallo cerebral. Entonces, ¿cuál es la explicación? O sea, la ciencia se está abriendo paso a entender, como la transpsicología, que es la cuarta fuerza ahora en la psicología, a entender de que puede existir una conciencia separada de la mente, del cerebro. Como un punto ciego, ¿no? Sí, en esa investigación. Exacto, sí, se habla en la transpsicología de una memoria cerebral y una extracerebral. Ignacio, conforme avanzó la edad, viste que siempre se dice que el niño es más proclive a imaginar, a dar rienda suelta, ¿no? a todo lo que sea comunicar. Y después, viste, el adulto racionaliza mucho más. Conforme avanzó tu vida, ¿cómo se dieron esos encuentros o otros eventos? Te entiendo. A mí me siguen pasando ese tipo de cosas, pero una puerta que se me abrió gigante y un cambio en mi vida fue la internet y la globalización. Como veníamos hablando, no era fácil. Yo siempre tuve una vida totalmente normal, jugué al fútbol, tenía mis compañeros, hice la Universidad de la República, fui al liceo, pero no podía contar esto por lo que ya hablamos, ¿no? Pero claro, detrás de una pantalla, mediante la internet, me pude contactar con personas de diferentes partes del mundo, ¿sí?, que le pasaban eventos similares o iguales y que estaban mucho más avanzados en el estudio de esos eventos. Fue así que empecé a interiorizarme en el tema, a estudiarlo y a centrarme desde el punto de vista científico en todo este tipo de eventos. Y eso me ha hecho viajar por diferentes países del mundo, poder reunirme con personas que les pasa lo mismo, claro, y avanzar en el conocimiento, ¿no? Ignacio, hoy vas a hablar de reencarnación en esta charla que vas a ofrecer en Mundo Invisible. Mundos Invisibles. Mundos Invisibles, esta librería. Pero antes de ir a eso, le preguntamos a la gente, si le gustaría reencarnar o qué opinan de la reencarnación, si creen en ella y demás. ¿Han tenido algún episodio? O han tenido algún episodio. Y Fede tiene los mensajes, así vamos contigo, Fede. Sí, Ignacio, el saludo para vos, bienvenido. Gracias. Aquí a Buen Día Uruguay. Acá hay comentarios de todo tipo, ¿no? Hay quienes se lo toman con humor, pero otros con mucha seriedad, y hay un lugar común, un escenario común en algunos comentarios, ¿no? Y muchos anhelan la posibilidad, por ejemplo, de reencarnarse en algo que no sea otro humano, ¿no? En un animal, por ejemplo. Muchos lo señalan y es coincidente, en un gato, en un perro, en una mascota, no sé cuánto. Eso se maneja también como alternativa sólida, como esa posibilidad, digo, que algo que pueda ocurrir. Bueno, la reencarnación, hay tantas interpretaciones como intérpretes, ¿verdad? No es lo mismo hablar de reencarnación, por ejemplo, en el hinduismo o en el budismo, que hablar en el movimiento espírita occidental. Si hablamos en el hinduismo, por ejemplo, sí es perfectamente posible la reencarnación en un animal, incluso en un insecto. Usted puede reencarnar desde un insecto hasta un semidios, ¿verdad? Pero desde el punto de vista occidental, o el movimiento espírita dentro de la reencarnación, entiende que no, que es siempre evolutivo. La reencarnación, o sea, la vida sería una lección para crecer a nivel espiritual y seguir avanzando desde ese punto de vista. Por lo tanto, entienden que no podríamos reencarnar en insectos o en animales, ¿verdad? Ajá, eso lo dice, por ejemplo, Leticia Pérez, Andrea Figueroa, María Luzardo, son los que hacen este tipo de comentarios. Y otros preguntan si será posible, o es posible, elegir en qué reencarnar, porque muchos apuntan a reencarnarme en mis nietos, así disfrutando de la familia. Bueno, dentro del conocimiento que se ha tenido mediante la mediumnidad, por ejemplo, en Brasil, Chico Xavier, el fundador de este movimiento que es Allan Kardec, en su libro Los Espíritus, ellos manifiestan de que sí, de que es posible elegir en qué reencarnar y hasta cuándo.